Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada de estar aquí de nuevo con ustedes en su canal favorito para chismecitos jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que estoy segura, a muchísimos de ustedes les va a tocar la fibra sensible. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que derrite corazones con solo una mirada, y vamos a hablar de un proyecto que para muchos era una joya, un tesoro televisivo, pero que lamentablemente sufrió un revés inesperado. Hoy vamos a hablar de cómo, según algunos, su familia, y no hablo de su familia de sangre, sino de la familia televisiva que formó, lo arruinó todo. Así es, mis chismosos. Vamos a adentrarnos en los entresijos de esa serie que prometía tanto y que al final, dejó un sabor agridulce. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia, quiero recordarles lo importantísimo que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos debates y análisis, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Suscribirse es la mejor forma de demostrarme su cariño y motivación. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este drama. Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, se ha convertido en un ícono de la televisión turca y más allá. Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo han catapultado a la fama. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el camino al éxito no siempre es fácil, y a veces, incluso los proyectos más prometedores pueden tomar un giro inesperado. Kerem, desde sus inicios, demostró una versatilidad que lo distinguía. No se encasillaba en un solo tipo de personaje, buscando siempre roles que lo desafiaran y le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Su dedicación y profesionalismo lo convirtieron en un actor muy solicitado, y cada proyecto en el que participaba generaba una gran expectativa. Y aquí es donde entra en juego la serie que para muchos marcó un antes y un después en la carrera de Kerem, aunque no necesariamente de la forma que esperábamos. Me refiero, por supuesto, a una serie que comenzó con una premisa intrigante, un elenco talentoso y una química innegable entre sus protagonistas, y que rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas. La campaña de marketing fue impecable, generando un hype impresionante antes del estreno. Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos promocionales, aumentando la curiosidad y el deseo del público por ver la serie. La historia nos presentaba a un personaje que desde el primer momento cautivó al público con su. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la dinámica con, interpretado magistralmente por. La tensión, la química y el tira y afloja entre estos dos personajes eran simplemente adictivos. La serie supo jugar con los clichés del género, pero también aportó elementos frescos y originales que la diferenciaron de otras producciones similares. El guión era inteligente y ágil, con diálogos ingeniosos y situaciones divertidas que mantenían al espectador enganchado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué llevó a que una serie con tanto potencial se desmoronara de la forma en que lo hizo? Aquí es donde empiezan las teorías y las opiniones divididas. Para muchos el problema radicó en la dirección que tomó la trama. Si bien la primera temporada fue un éxito rotundo con giros inesperados y momentos emocionantes, las temporadas posteriores, según muchos fans, se alejaron de la esencia original de la serie. La frescura y la originalidad que la caracterizaron en sus inicios comenzaron a desvanecerse, dando paso a tramas repetitivas y personajes estereotipados. Empezaron a surgir tramas secundarias que en lugar de enriquecer la historia principal, la diluían y la hacían perder el foco. Los personajes, incluyendo el de Kerem, empezaron a comportarse de forma inconsistente, tomando decisiones que no encajaban con su desarrollo previo. Sus motivaciones se volvieron confusas y sus acciones, a veces, inexplicables. Esta falta de coherencia afectó la credibilidad de la historia y desorientó al público. Y lo que es peor, la química entre los protagonistas, que era uno de los mayores atractivos de la serie, empezó a desvanecerse. La chispa que los unía se apagó, dejando un vacío que las nuevas tramas no lograron llenar. Pero no todo es culpa del guión. Algunos apuntan a la presión de la productora y los canales de televisión por mantener la serie en emisión a toda costa, incluso cuando la historia ya no daba para más.
La necesidad de alargar la trama a menudo lleva a decisiones creativas cuestionables, y en este caso, parece que la serie fue víctima de esa presión. La búsqueda de ratings a cualquier precio terminó sacrificando la calidad y la coherencia de la historia. Se introdujeron nuevos personajes y tramas sin una planificación adecuada, solo para mantener al público enganchado, pero el resultado fue un caos narrativo que terminó alejando a los espectadores. Otros culpan directamente a los guionistas, argumentando que se quedaron sin ideas y empezaron a recurrir a clichés y situaciones predecibles. La falta de originalidad y la repetición de fórmulas desgastadas terminaron por cansar al público, que poco a poco fue perdiendo el interés en la serie. Las historias se volvieron repetitivas, los conflictos carecían de sustancia y los personajes perdieron su encanto. Los guionistas, al parecer, se quedaron sin combustible creativo y recurrieron a soluciones fáciles y poco imaginativas. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor de la familia televisiva. La dinámica entre los actores, directores y el resto del equipo es crucial para el éxito de cualquier producción. Si hay tensiones, desacuerdos o falta de comunicación, esto inevitablemente se reflejará en el resultado final. Algunos rumores apuntan a que hubo conflictos internos durante la producción de la serie, lo que pudo haber afectado negativamente al ambiente de trabajo y por ende a la calidad de la serie. Se dice que hubo roces entre algunos actores, diferencias de opinión con los directores y desacuerdos sobre el rumbo que debía tomar la historia. Estos problemas, aunque no fueron confirmados oficialmente, contribuyeron a crear un ambiente de tensión y desconfianza que se reflejó en la pantalla. La presión de la fama también pudo haber jugado un papel importante. El éxito arrollador de la serie catapultó a los actores a la fama internacional, lo que generó nuevas responsabilidades y desafíos. Algunos de ellos pudieron haber tenido dificultades para adaptarse a esta nueva realidad, lo que afectó su rendimiento y su relación con el resto del equipo. Los horarios extenuantes, la constante atención de los medios y la presión de los fans pudieron haber generado estrés y agotamiento, lo que a su vez afectó la dinámica interna del equipo. Independientemente de la causa exacta, lo cierto es que no logró mantener el nivel de calidad que la caracterizó en sus inicios. Y esto sin duda afectó a la percepción del público sobre la serie y, en cierta medida, sobre la carrera de Kerem Bürsin. Si bien él sigue siendo un actor muy querido y respetado, algunos creen que este proyecto empañó ligeramente su imagen. La decepción de los fans fue palpable en las redes sociales, donde expresaron su frustración y su descontento con el rumbo que había tomado la serie. Muchos de ellos sintieron que habían sido traicionados y que sus expectativas no habían sido cumplidas. Ahora bien, es importante recordar que el éxito o el fracaso de una serie no dependen únicamente de un solo factor. Es una combinación de elementos incluyendo el guión, la dirección, la actuación, la producción y, por supuesto, la recepción del público. Y en el caso de parece que varios de estos elementos no funcionaron como se esperaba. Es fácil señalar culpables y buscar responsables, pero la realidad es que el fracaso de una serie es un proceso complejo que involucra a muchas personas y factores. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que no hay fórmulas mágicas para el éxito. Una serie puede empezar con una premisa brillante y un elenco talentoso, pero si no se cuida la historia, si no se presta atención a los personajes y si no se mantiene la calidad a lo largo del tiempo, el resultado puede ser decepcionante. El éxito inicial no es garantía de un futuro brillante. Es necesario un trabajo constante y una dedicación inquebrantable para mantener la calidad y la coherencia de una historia. En segundo lugar, que la presión por alargar una serie a toda costa puede ser contraproducente. A veces es mejor terminar una historia en su punto álgido, antes de que empiece a perder calidad y a cansar al público. La ambición desmedida por mantener una serie en emisión puede terminar arruinando su legado y decepcionando a sus fans. Es importante saber cuándo decir basta y cerrar la historia de manera digna y coherente. Y en tercer lugar, que la familia televisiva es un factor clave para el éxito. Un ambiente de trabajo positivo con buena comunicación y colaboración entre todos los miembros del equipo puede marcar la diferencia entre una serie mediocre y una serie excepcional. La confianza, el respeto y el apoyo mutuo son fundamentales para crear un ambiente creativo y productivo. Un equipo unido y comprometido es capaz de superar cualquier obstáculo y llevar una historia a su máximo potencial. Además, la comunicación con el público es esencial. Escuchar las opiniones y las críticas de los fans puede ayudar a los creadores a tomar decisiones más acertadas y a corregir el rumbo de la historia.
Ignorar las sugerencias del público puede llevar a errores fatales y alejar a los espectadores. El feedback de los fans es un tesoro invaluable que debe ser valorado y utilizado de manera constructiva. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este análisis sobre cómo, según algunos, la familia televisiva de Kerem Bürsin arruinó una serie que prometía tanto. Espero que hayan disfrutado de este debate y que les haya dado algo en qué pensar. Para recapitular brevemente, hemos explorado cómo, a pesar de su éxito inicial, sufrió un declive en su calidad debido a problemas con el guión, la dirección, la presión de la productora y posiblemente conflictos internos dentro del equipo. Hemos analizado cómo estos factores pudieron haber afectado la percepción del público sobre la serie y, en cierta medida, sobre la carrera de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la falta de coherencia en la trama, la repetición de clichés y la pérdida de la química entre los protagonistas contribuyeron al declive de la serie. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la familia televisiva de Kerem Bürsin tuvo algo que ver con el declive de la serie? ¿O creen que hay otros factores más importantes en juego? ¿Qué otros ejemplos de series que prometían mucho y terminaron decepcionando recuerdan? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden sonreír y ser felices. Hasta la próxima.